Bueno, Jeremías capítulo 17, verso 5. Jeremías capítulo 17, verso 5. Vamos a estar bien concentrados esta mañana para lo que Dios quiere hablarnos. Jeremías capítulo 17, verso 5. Y leemos hasta el verso 8. Bien. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Oramos a Dios. Señor Jesús, Padre Santo, eterno Salvador, Dios soberano, delante de ti estamos esta mañana y queremos suplicarte que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío. Padre Santo, Dios bueno, santísimo Creador, te agradecemos, Dios, por toda tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque tú eres muy, muy bueno con nosotros. Háblanos en esta hora según tu propósito y tu pensamiento con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Bien, hermanos, he titulado este mensaje de esta mañana como una frase que usted y yo vamos a decir y vamos a repetirla. El título es: soy como árbol plantado. Amén. Entonces lo vamos a decir, 1, 2, 3. Soy como árbol plantado. Amén. Téngalo ahí bien presente. Soy como árbol plantado es el título para la meditación de la palabra del Señor esta mañana. Bien, quiero decirles, hermanos, que nuestra vida alcanza a tener un mejor sentido cuando precisamente nos entregamos a Dios y estamos en el camino del Señor y tenemos muchas razones muy buenas para vivir. Tenemos a nuestros hijos, tenemos la esposa, los padres, los familiares, el trabajo que usted tiene. Hay muchas razones para darle gracias a Dios y para tener motivos de cómo iniciar un nuevo día. Tenemos entonces así muchas motivaciones que son buenas, pero precisamente hay una motivación que hoy tiene que
estar muy presente en nosotros, y es una motivación que no nos defrauda y que va a producir siempre un fruto muy especial y le va a dar a nuestras vidas regocijo. Y es un regocijo que no se encuentra en ningún lado, porque lo que usted y yo experimentamos en Dios, solo se vive en Dios. Eso que vivimos en Dios, en la iglesia, no se siente en ningún otro lado. Usted y yo podemos estar en una reunión social y compartir un alimento y comer quizás algo muy rico y claro, y compartir con la familia, que es tan especial. Todos esos momentos son muy bonitos y emotivos, pero solo las vivencias que tenemos en Dios van a marcar nuestra vida. Y ya han marcado nuestra vida. Y tenemos en Dios siempre esta garantía de estar precisamente regocijados en Él. Y en esta porción de la Biblia que hemos leído, Israel es amonestado por Dios a causa del pecado que estaba arraigado en la vida de los israelitas. Había pecado en la vida de ellos y estaba como tan profundo ese pecado, que por eso es que Dios entonces en aquel momento, gracias, llama a Israel y le da como un llamado de atención y le hace una recomendación muy notable. Y es que al hablar esta mañana de que somos como árbol plantado, nos vamos a referir precisamente a esa comparación que hace Dios al ser humano, pero Dios hace esta semejanza al creyente, a su pueblo que vive en Dios y que vive confiado en Dios, y lo compara precisamente como un árbol plantado en las riberas de los ríos. Y allí es donde quiero que lleguemos esta mañana para entender este concepto y esto que Dios habla a través del profeta Jeremías, y que vamos a mirarlo a lo largo de esta meditación en la palabra del Señor, de cómo Dios quiere hacer algo muy especial en su iglesia y la garantía que tenemos usted y yo y el beneficio que vamos a alcanzar todos los días cuando estamos plantados en Dios. Porque se trata de que lleguemos a Dios y primero que todo seamos salvos, ¿cierto? La salvación es lo más importante. Tanto así que don Ricardo y doña Marta decidieron ya entregarle la vida a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Y sabe cuándo los vamos a bautizar? Dentro de 15 días. Amén. Mira, es que ellos pudieron arreglar la vida y se van a casar ya en unos 2 semanitas antes del bautismo, se van a casar. Aquí les vamos a hacer una ceremonia también en la mañana el domingo, y en la tarde les vamos a hacer el bautismo en el culto que tenemos en la tarde. ¡Qué bendición! Amén. Gloria al Señor Jesús. Y por eso es que estar en Dios nos trae una cantidad de beneficios, y primero que todo ser salvos. Pero es que cuando uno está en Dios, realmente la vida cambia. La vida cambia para bien. Puede que lleguen algunos ataques del adversario, de Satanás, porque es normal cuando alguien sale de sus filas, entonces quiere como el enemigo volver a colocar por ahí algún tipo de tropiezo. Pero ahí entonces comenzamos a ver la mano del Señor obrando a favor nuestro y haciéndonos entender de que en el Señor
somos más que vencedores. Y vamos a analizar, hermanos, esto. Y vamos a mirar, lo hemos leído en la versión tradicional, la versión del 60. Y quiero tomar entonces la nueva traducción viviente en el mismo capítulo 17. Muchas veces utilizamos esto y para los que vienen por primera vez, hay diferentes versiones, pero nos dicen siempre la misma idea. Solo que en algunas versiones nos abre un panorama un poco más amplio. Por eso las utilizamos. Y dice Jeremías 17:5 al 8, vamos a ir desglosando esta parte. Y dice en el verso 5, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Sí? Y vamos a empezar por ahí. A Dios no le agrada para nada que nosotros dependamos y pongamos la esperanza en lo que pueda o quiera hacer un ser humano por nosotros. Claro, el país está dirigido por un ser humano. La ciudad, hay un gobernador, hay un alcalde, hay un jefe en una empresa, hay autoridades como las que conocemos siempre en nuestro medio, pero en todos los aspectos de nuestra vida, para poder ser como árbol plantado, es necesario que establezcamos una prioridad y que nuestra confianza de vida esté puesta absolutamente en Dios. Porque es que existen muchas incertidumbres hoy en día. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y el país está candente con los temas políticos. Y no vamos a hablar ni le vamos a persuadir nunca desde aquí a ustedes de que voten o elijan por tal. No, cada cual lo hace de manera personal y hace como Dios le inspire a hacerlo. Pero hermanos, pase lo que pase, sea cual sea el mandatario de turno, usted y yo dependemos de lo que Dios puede hacer. Amén. Dependemos de lo que Dios sabe hacer. Y por eso nuestro Dios utiliza esa expresión a través del profeta Jeremías: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y Dios tuvo gente gobernando. Hubo un José, hubo un Daniel y sus compañeros, y ellos estuvieron en puestos altos gobernando. Pero a diferencia de lo que aquí Dios menciona, ellos estuvieron gobernando, pero siempre colocando su mirada en Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y Dios utiliza una palabra fuerte y dice maldito. La palabra maldito quiere decir perverso, de mala intención y dañadas costumbres. Oiga el significado: perverso, de mala intención y dañadas costumbres. Y utiliza esa expresión maldito porque Dios está en contra precisamente de todo aquel que hace lo contrario. Y cuando miramos entonces ahora el verso 6, describe los que confían en los hombres y dice: son como arbustos raquíticos del desierto. Imagínese un arbusto raquítico. En el desierto es muy común ver este tipo de arbustos que no tienen ningún florecimiento y no están en su mayoría verdes, sino que están secos, raquíticos, como lo dice aquí esta versión, y dice sin esperanza para el futuro,
Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Mire cómo lo expresa aquí la palabra de Dios. Y la verdad es que no podemos dejarnos engañar por las posiciones de este mundo. Porque el que no tiene a Dios y solo tiene bienes materiales, pues solamente tiene lo material y lo humano. Pero le falta todo, porque le falta Dios. Pero usted y yo podemos tener a Dios, y créame, hermano, algo, eso es tenerlo todo. Porque es que lo humano, lo material, qué bueno tenerlo, sí, en algún momento, pero eso aquí se queda. Eso aquí se queda. Aleluya el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el día que usted y yo partamos a la eternidad, ¿de quién van a quedar las cosas que teníamos? De otra persona. ¿Sí? A nombre de otros las van a disfrutar. Así que usted y yo no nos apeguemos a lo material o a lo humano, sino que tengamos en nosotros la firme convicción de ganarnos a Dios todos los días y de tener al Señor en nuestras vidas todos los días, cada momento. Y continúa el verso 7 diciendo, y empieza aquí con una palabra, pero. Cuando habla aquí y comienza el verso 7 diciendo pero, está como cambiando un poco el contexto de lo que viene diciendo. Y dice, pero benditos. Oiga esto, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Amén. Y eso ya lo cambia todo. Porque es que si uno sale a las calles, uno a veces como que se queda sin esperanza de ver la sociedad como está, de ver los tiempos como están. Pero cuando uno tiene a Dios y uno vive para Dios, entonces aquí hay algo poderoso. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Uno sale allá afuera y hay una cantidad de lamento y hay una cantidad de tragedia, porque hay gente que no tiene esperanza en estos momentos. Uno sale allá afuera y hay gente que los ve quizás divagando de un lado para el otro y muchas veces con mucho dinero, pero sin esperanza. Pero usted y yo, hermano, usted y yo tenemos la seguridad más grande, tenemos la esperanza más gloriosa de que estamos precisamente esperando a nuestro Señor y que confiamos en Él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué quiere decir confiar? ¿Qué quiere decir confiar? Miramos la palabra confiar, quiere decir es querer, es esperar, es fiarse. Oiga, este sinónimo de confiar es entregarse. Y es que usted y yo tenemos que vivir entregados a Dios. Porque si yo me salgo de Dios, pues entonces, claro, voy a ver las cosas cada vez más difíciles. Pero cuando yo me entrego, es porque estoy confiando. ¿O no le ha pasado? Voy a colocar aquí el ejemplo de Ángel y la hermana Ledis. Y ahorita oramos por la hermana Ledis que está de cumpleaños. Si su niña está parada en un muro alto y le dice, papá, cójame, o mamá, cójame, ella confía. Y si ustedes le dicen, tírese que yo la recojo acá, que yo la tengo acá, entonces ella confía porque es la confianza de un niño. Y un niño confía ciegamente en su padre. ¿Sí? Hermano, y de eso se trata la confianza.
Y me llamó mucho la atención ese significado o ese sinónimo de lo que es confiar, y es entregarse. Es decir, que cuando yo confío en Dios, yo me entrego a Él sin dudar. Y yo me entrego a Él si tengo dinero o no lo tengo. Amén. Si tengo salud o no la tengo, yo me entrego a Él. Yo deposito mi vida en las manos de Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecerme y establecernos a todos de una manera especial. ¿Y cómo es esto de establecernos? Vamos a mirar el verso 8. Cuando dice el Señor en el verso 7, pero benditos los que confían en el Señor, luego dice de esos que confían en el Señor, dice, son como árboles plantados. Amén. Yo no sé, hermano, pero yo quiero ser árbol plantado. Y yo quiero que el Señor me establezca todos los días. Y ese debe de ser nuestro sentir en Dios. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Pero ¿qué es lo que pasa con el árbol que está plantado en la ribera de un río? Miren lo que dice. Con raíces que se hunden en las aguas. Y un árbol que tiene raíces en las aguas son árboles que siempre van a estar vigorosos y siempre van a fructificar. Y por eso usted y yo no estamos puestos en Dios y en la iglesia para la derrota. Usted y yo estamos puestos en Dios para la victoria, para vencer. Hermano, uno nunca encuentra en la escritura gente que Dios salvó para perderse, o gente que Dios salvó para que tuvieran derrota tras derrota. Nunca eso sucedió. Israel fue derrotado muchas veces, pero por su desobediencia. Pero cuando usted y yo entremos y confiamos en Él y nos entregamos a Dios, hermano, Dios nos establece como árbol plantado. Aleluya al Señor. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles, mire lo que dice la Escritura. Y quiero, hermano, invitarle para que usted y yo nos ubiquemos en ese contexto esta mañana. A esos árboles no les afecta el calor. Amén. Aleluya. Y el calor muchas veces es fuerte y abrasador y cansa, ¿cierto? A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Mira esto tan especial. Hay momentos probables de sequía en medio de una temporada de mucho calor, pero solamente aquel árbol que tiene una buena fuente de agua se sostiene con vida, o de lo contrario se seca. Aleluya al Señor Jesús. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mire lo que dice Dios y que le dijo allí a Israel en aquel momento. Y quiero, hermanos, hablar de que precisamente son como árboles plantados junto a la ribera de un río. El profeta está nombrando un río, o sea que está nombrando el agua. Pero vamos a mirar cómo nuestro Dios es esa fuente de agua. Amén. San Juan capítulo 4, verso 10. Jesús teniendo allí una conversación con una mujer. Es una historia muy conocida. San Juan capítulo 4, verso 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y oiga esto, hermano querido,
y Él te daría, ¿qué? Agua viva. O sea que Jesús es nuestra fuente de agua de vida. Amén. Aleluya el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y el verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque la mujer se refería al agua normal, pero Jesús se refería a un agua espiritual. Y haciendo ese análisis, el que confía, digamos, la mujer confiaba en el pozo de agua, pero no estaba viendo a Jesús como la fuente continua de agua de vida. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, mire lo que pasa, no tendrá sed jamás. Es decir, hermanos, si usted y yo buscamos saciarnos de Dios, hermanos, lo demás de este mundo espera. Si usted y yo nos nutrimos de Dios, vamos a estar establecidos como árboles plantados. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, mire esto con atención, por favor, será en él, aleluya, el Señor, una fuente. Es decir, usted y yo seremos plantados y seremos como fuentes también, como una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermosa esta palabra del Señor. Y si miramos lo que el salmista expresó en un momento de su vida, vamos a mirar en el Salmo 1. El verso 1 dice bienaventurado. Y al hablar de bienaventurado está diciendo que es feliz, dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hace un análisis entonces que es bienaventurado el que no ha participado del mal. Y de ese bienaventurado dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga esto, hermano, es que uno en Dios tiene que deleitarse. Uno en Dios no puede vivir como a regañadientes. Que es que tengo que ir a la iglesia, no, es que tengo que orar, no que tengo que orar o que tengo que ir. Qué bueno que nosotros como iglesia siempre digamos, yo quiero ir, yo quiero orar, yo quiero alabarlo, yo quiero congregarme, porque es que esto se tiene que disfrutar. Si yo no disfruto la vida cristiana, me amargo. Pero la vida cristiana no permite amargura, porque es una vida para disfrutar en Dios. Aleluya el Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la palabra de Dios. Qué bueno cuando nos deleitamos leyendo la palabra. Cuando estamos en casa y tomamos una lectura bíblica y nos deleitamos en Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Y atención a lo que dice el verso 3. Présteme toda su atención, por favor. De aquel que dice que es bienaventurado, dice, será como árbol plantado. ¿Sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y acabamos de ver que el agua es vida. Y Jesucristo es nuestra agua de vida. Porque la mujer samaritana no sabía a Jesús qué agua le iba a dar, pero Jesús sabía que le iba a dar un agua para que no tuviera más sed. Aleluya el Señor Jesús. Alabe el nombre de Cristo esta mañana. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Un árbol que da su fruto a su tiempo
Los hermanos que conocen de cultivos saben que para tal fecha será la cosecha de tal árbol, del café, del mango, de lo que sea. Porque así lo ha establecido Dios y la naturaleza actúa de acuerdo a esa orden de Dios. Y mire cómo lo dice acá, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero sucede algo muy especial, hermano, del que se deleita y del que es árbol plantado. Mire lo que dice, y todo lo que hace, y todo lo que hace, y todo lo que hace, familia, trabajo, proyectos de vida, y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Pero ¿cuándo va a prosperar aquella persona? Cuando es árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Aleluya al Señor. Y quiero ir terminando con un ejemplo bien especial que profetiza Ezequiel en el capítulo 47. Y en el verso 6, una historia también muy conocida, muy hermosa, de esos momentos tan especiales que tenemos en Dios. Y es que Dios toma a Ezequiel el profeta y le da una visión. Le da una visión de un agua que sale por unas puertas. Y le da una visión de un agua que sale. Y esas aguas tienen algo especial. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en el suceso que Dios le pone allí a Ezequiel profeta, el profeta Ezequiel en medio de esa visión, él ve allí a un hombre que va con un cordel, es decir, con algo para medir, y que mide 1000 metros, y el agua le da entonces a los tobillos, luego mide otros 1000 y le da la rodilla, luego otros 1000 y le da en los lomos y luego mide otros 1000 de profundidad, como quien dice, adentrándose en el agua. Y dice que ya no podía sino pasarlo a nado. Y todos conocemos esa parte. Y luego en el verso 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Vamos a notar esto tan especial. Hay un río aquí que representa el río de la presencia de Dios. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es que las aguas que salen del santuario, hermano, son aguas benditas. Y el agua es palabra de Dios, es presencia de Dios, representado aquí en esta visión. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Amén. Y el mar es tipo del mundo. Atención a esto, el mar es tipo del mundo. Entonces cuando las aguas celestiales llegan al mundo, producen un efecto poderoso y producen un efecto sanador en el mundo. Por eso usted y yo, que tenemos el agua de vida, tenemos que llegar a impactar el mundo, porque allí nos están esperando, aleluya, para que les demos del agua de vida. Alabanzas a Dios. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Oiga esto, habrá vida, habrá prosperidad, habrá bendición, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y recibirán sanidad. Pero ¿qué clase de aguas son estas? Vamos a mirarlo. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Pero estamos hablando de un río especial. Amén. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim. Será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, que hoy en día es el mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas.
Y junto al río, atención aquí por favor, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Pero vamos a mirar dónde están ubicados los árboles. Dice, y junto al río, es decir, junto a la fuente. Junto a la fuente es que crecen los buenos árboles. Junto a la fuente, junto a las aguas, es que hay un crecimiento de árboles fructíferos. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Y yo le pregunto a la iglesia esta mañana, ¿cuántos queremos crecer en Dios? ¿Cuántos queremos avanzar en Dios? Aleluya. Sus hojas nunca caerán. Imagínense esto. ¿Cómo es que un árbol? Porque miremos lo que es una visión. Uno puede ver un árbol en algún lugar que quizás sus hojas van cayendo y se van renovando. Pero miren lo que dice acá. De estos árboles sus hojas nunca caerán. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y aquí, como esto es una visión, fue algo que vio proféticamente Ezequiel. Mire que son aguas que salen del santuario. Son aguas que están alimentando árboles en medio de una visión que tiene Ezequiel. Y cuando es una visión y están saliendo aguas del santuario, se refiere a algo espiritual. Son aguas de vida, porque las aguas del santuario de Dios son aguas celestiales. Aleluya al Señor. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando miramos lo que le dijo el Señor allí a través del profeta Jeremías, hablando de los que confían en el Señor, recordemos lo que dice el verso 7, allí en el primer texto en Jeremías, el capítulo 17, y el verso 7, pero benditos. Aleluya. Pero benditos. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Benditos son los que confían en el Señor. Gloria a Dios. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Ubíquense de pie, por favor. Mira, hermanos, estamos en un momento muy importante, trascendental en nuestras vidas. En un momento donde es necesario vivir con esa absoluta confianza en Dios, en nuestro Dios. Porque las circunstancias del mundo me muestran un panorama muy gris. Pero nosotros podemos mirar y ver, no hay sol, queremos un sol, pero así haya lluvia y así haya nubes grises, uno puede decir, pero estoy confiado en el Señor. Estoy entregado a mi Señor. Amén. Aleluya al Señor. Pero benditos los que confían. Y yo quiero invitar a esta iglesia para que de una manera muy especial podamos volver a confiar. Porque la duda quizás ha llegado, porque la angustia de pronto se ha apoderado de nuestras vidas. Pero qué bueno esta mañana saber confiar, y saber que confiar es querer, es esperar, es fiarse, pero ante todo confianza es entregarse. Y cuando yo confío en Él, yo me entrego a Él. ¿Y sabe por qué necesitamos confiar, iglesia?
¿Sabe por qué? Porque va a suceder algo, y es que los benditos que confían en el Señor son como árboles plantados. Y ya vimos que el que es árbol plantado prospera en todo lo que hace. Aleluya el Señor. Así que si usted emprende algo, hermano, si usted es árbol plantado, el Señor lo va a poner a prosperar. Y el Señor lo va a bendecir. ¿Pero cuándo? Cuando somos árboles plantados. ¿Y plantados dónde? En la ribera del río de Dios. Aleluya el Señor. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas, es decir, raíces establecidas que se hunden en las aguas de Dios. Y hermano, a uno en Dios no lo mueve nadie. A uno en Dios no lo derrota nadie. Amén. Aleluya el Señor. A esos árboles no les afecta el calor. Puede venir la temperatura espiritual que sea. Y puede rodearnos el pecado de cualquier manera, pero vea, estamos plantados. Y de pronto viene el viento, y de pronto como que se mueve uno, pero uno está plantado. Uno está plantado, uno está establecido. ¿Por qué? Porque somos árboles plantados. Aleluya el Señor. Árboles que no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Porque el que tiene esa agua purificadora de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, uno sigue plantado como árbol en Dios. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ese es el árbol plantado. Y ese es el árbol, ese es el creyente que Dios quiere establecer como árbol plantado. Y yo quiero ver la mano levantada de alguien que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como árbol plantado. Qué bueno que usted ahí donde está le diga: Señor, aquí estoy, yo quiero ser como árbol plantado. Alabado sea el nombre de Cristo. Que nada ni nadie me mueva de ti. Que nada ni nadie, si me ponen tropiezo, yo sigo plantado. Yo sigo en la roca que es Cristo. Que nadie ni nada me pueda mover, porque yo quiero ser como árbol plantado. Damos un aplauso al Rey esta mañana. Aleluya. Aleluya al Señor, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, aleluya. Gracias a Dios. Tomen asiento, hermanos, un momento, por favor. Por favor, el hermano Yesid, si nos colabora aquí con la atención del agua.